Bien, 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 colegas, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa institucional de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hablemos de. Y es que hoy vamos a tratar un tema de actualidad económica, el dólar y las zonas económicas especiales y su posible impacto en la economía nacional. Y para eso nos acompaña nada más y nada menos que el economista Aarón Olmos. Él es CEO de Olmos Group y miembro de la Comisión de Criptoactivos de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. A él la más cordial de la bienvenida, así como le quiero dar la cordial bienvenida al licenciado José Hernández, coordinador del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación. Y bueno, haciéndole el quite nuevamente al licenciado Carlos Sánchez, que hoy no lo vamos a tener con nosotros. Y nos acompaña también, como siempre, el licenciado Jorge Gómez, secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación, y quien les habla, Luis Veloz, presidente de esta corporación gremial nacional. Así que para todos tengan buenas noches, sean bienvenidos. Saludamos a la gente que nos está viendo por el canal de Telegram, por nuestro canal en Telegram, los que nos ven por la página web de la Federación, los que nos ven por el campus virtual, por Federación Virtual, por el Centro de Convenciones Virtuales de la Federación y los que nos ven por las diferentes redes, y en especial los que hacen vida pues en nuestra transmisión principal, que es acá en nuestro canal de YouTube. Recuerda que si no estás suscrito al canal, suscríbete para que estés enterado de todas esas novedades. Y si te gusta el programa, recuerda darle manito arriba para que sencillamente nos ranquees en esta red social llamada YouTube. Entonces, bueno, vamos a darle la más cordial de la bienvenida a Aarón y que nos dé su mensaje de bienvenida, ese mensaje de salutación. Bienvenido, Aarón, adelante. Sí, buenas noches, ¿no? Gracias, Luis, por la invitación, a Jorge, a José, a Carlos en la distancia, ¿no? Yo súper contento de estar aquí nuevamente, ¿no? Siempre para hablar temas de interés, ¿no? Para el gremio y leer las preguntas y generar opinión sobre temas que, bueno, que nos importan a todos, ¿no? De verdad que muy contento de estar acá. Muchas gracias, de verdad. Agradecido nosotros, Aarón, por tenerte acá y por haber hecho ese esfuerzo el día martes y bueno, dejamos atrás pues esa debilidad que tuvimos con la red internet y tú sabes cómo es todo. Pero ya hoy estás aquí con nosotros compartiendo como siempre en tu programa Hablemos de. José, dale la bienvenida a Aarón y danos tu mensaje de salutación. Adelante. Sí, buenas noches para todos los escuchas de este programa, los asiduos, los fieles escuchas de este programa. Saludos, Aarón, un placer, Aarón, que estés nuevamente por acá. Saludos, Luis, saludos, Jorge. Y bueno, acá en la tarea titánica de seguir los pasos de Carlos y hacer lo mejor posible en una de las tareas más complicadas que me ha tocado hacer a nivel profesional. Bueno, fuera del chiste, bueno, nada, para compartir esta noche acá y listo, vamos a tratar de llevar la mejor información posible. Gracias, José. Jorge, bienvenido, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Luis, bienvenido nuestro amigo Aarón y José, bueno, es de la casa, así que a todos los 87 que están conectados ahorita de todo el país, desde Caracas hasta Cabudare, Guárico, hay una cantidad, Valencia, en Aguanagua. Hay un colega que es Fidel Bracho, que está conectado desde Texas, Houston. Y bueno, tenemos Anzoátegui, tenemos al colega, por cierto, Miguel García, que es el 6 de Guárico, ¿no? Conectado también. Y bueno, a todos, de verdad que muchas gracias por estar conectados y hoy sí le vamos a cumplir, porque hoy ya tenemos buena señal. y qué buen día para cumplir, ¿no? Y tremendo día. Bien, gracias, Jorge. Sí, vamos entonces a entrar en materia y es que queremos aprovechar el tiempo, pues lo más que podamos con la disertación de Aarón. Y la pregunta disparadora de la noche de hoy es precisamente retomar el tema que íbamos a conversar el día martes antes de entrar con este tema del dólar.
que bueno, todo esto tiene relación, pero vamos a hablar de esas zonas económicas especiales, Aarón. Vamos a hablar de cuál es su estatus y cuál es ese posible impacto en la economía nacional, cuál pues es la realidad en este instante de estas zonas económicas especiales y cómo pueden estar impactando no solamente en la profesión de los economistas en sus análisis, sino también qué piensa Aarón, cómo va a impactar en lo que es nuestra profesión como contadores públicos y los colegas administradores comerciales también, porque es que precisamente mañana es el día del licenciado en administración. Entonces, bueno, adelantándonos a su día, bueno, vamos a ver cómo entonces esto impacta. Adelante, bienvenido, es tuyo. Gracias, bueno, buenas noches, ¿no? Bueno, en principio el tema que íbamos a tocar el día martes, de verdad que me disculpo por el tema técnico, fue muy complicado, pues, tanto así que lo pasamos para hoy, pero bueno, Dios sabe lo que hace y hoy tenemos más cosas que decir, ¿no? Sobre otros temas. Una zona económica especial que vamos a comenzar por ahí definiéndolo. Una zona económica especial es un espacio geográfico que la autoridad de un país, en este caso la máxima autoridad del presidente, junto con ministros o secretarios del área económica, definen en un territorio para darle características especiales de incentivos económicos, fiscales, ¿no? ¿Cuál es el fin que está detrás de eso? Bueno, el fin es llamar inversión, propender que la economía crezca, que la zona geográfica específica crezca también, al darle características muy únicas, ¿no? Países que han tenido zonas económicas especiales, porque esto no es nuevo, bueno, Taiwán, Costa Rica, México, se han tenido zonas económicas especiales y la intención ha sido siempre impulsar la economía del país, ¿no? Al final de cuentas, el detalle está en cómo esta articulación que se va a crear en estos pequeños espacios o grandes espacios, todo depende de lo que se defina a nivel del proyecto, porque para escoger una zona económica debe existir un proyecto, se pretende hacer con él, ¿no? En Venezuela no es que no existieran zonas económicas particulares. Aquí existía la zona franca, por ejemplo, ¿no? Eso es una zona económica especial, donde hay unas características muy particulares a nivel de los impuestos y todo esto. Solamente que cuando leemos esta ley del mes de junio de este año, nos damos cuenta, pues, que, bueno, en toda una estructura institucional que se ha establecido, hay una superintendencia para esta zona económica especial, hay un responsable para esta zona económica especial. Hay 5 zonas que creó el Ejecutivo Nacional. El presidente es quien puede determinar la creación junto con la evaluación de un proyecto con los ministros de Venezuela, en este caso, de que esta zona geográfica pueda tener estas características. Y principalmente, pues, los incentivos son fiscales a nivel empresarial, punto de vista tributario, en términos también de uso de libre convertibilidad de la moneda. El artículo 25 de la ley nos habla también del uso de criptoactivos, por ejemplo, dentro de estas zonas para incentivar su uso. Y el estatus actual de esto, bueno, apenas esto está arrancando, ¿no? La pregunta es qué va a pasar. Y un poco la inquietud es cómo va a ser la implementación de lo que dice la ley, ¿sí? Porque es un documento de 18 páginas que yo le recomiendo a todo el mundo leerlo, descargarlo, leerlo, más allá de lo que digamos hoy, para que cada quien se lleve su propia impresión y entender cómo se ven reflejados allí, cómo se ve reflejado el empresario, cómo se ve reflejado el inversionista, cómo se ve reflejado el profesional del área de las ciencias económicas y sociales, ¿no? Porque hay muchas cosas que ver. La intención es llamar principalmente a capital extranjero. Pero para tú poder llamar capital extranjero a cualquier país tienes que dar garantías económicas, políticas, sociales, libre movilidad de capital, por ejemplo, seguridad jurídica, seguridad material, en términos de que, bueno, lo que se haga ahí, lo que se mantenga ahí, se va a respetar en términos de repatriación de capitales y tantos otros elementos desde el punto de vista económico. Entonces, hasta ahora es algo que ya no es proyecto porque ya es ley, y es toda una estructura que está funcionando alrededor de esto, pero todavía no tenemos los primeros resultados porque es muy reciente. Entonces hay que ver cómo va a ser la implementación y hay que ver cuál va a ser el efecto que va a tener esto sobre el Producto Interno Bruto venezolano para saber si valió la pena, porque no sería quizás la primera vez que se propone algo, se transforma en ley, sale a la calle y no necesariamente vemos algún resultado.
Sí, bueno, excelente introducción para indicar o empezar a analizar este tema. Jorge, José, si tienen alguna pregunta, algo en el chat, adelante. Bueno, Bueno, ya pasamos el centenar de usuarios en el chat y quería hacerte una pregunta específica, Aarón. Esta ley, esta norma, ¿qué tipo de actividades o sectores se pueden ver beneficiados de acuerdo a esa zonificación que está planteada en la ley? ¿Qué opinas al respecto, Aarón? Mira, José, todo está en la norma, ¿no? Principalmente actividades industriales. Un poco la intención es incentivar la actividad industrial y empresarial, inicialmente de capital extranjero, ¿no? Se invita a capital nacional, claro que sí, pero principalmente la intención es atraer capitales extranjeros. Un ejemplo puede ser una planta ensambladora de vehículos, por ejemplo, que se venga la empresa completa, se instale ahí y alrededor de ella crear eslabonamientos, ¿no? Crear actividad económica alrededor de ella, crear empleos, ¿no? El hecho de que tenga incentivos fiscales y algunos elementos adicionales y libre convertibilidad y todos estos elementos que aparecen señalados en la norma, bueno, lo haría interesante para que la empresa pueda situarse y estar aquí, ¿no? Entonces, principalmente industriales, ¿no? Pero también turísticas, agrícolas, tomando en consideración las zonas que se escogieron, ¿no? Porque está la isla de Tortuga, está Nueva Esparta, por ejemplo, ¿no? Entonces, principalmente, y el atractivo es turístico. Pero efectivamente hace falta infraestructura por parte del país, pues para garantizar elementos de energía eléctrica, para garantizar internet, para garantizar muchas cosas, ¿no? Inclusive los propios servicios básicos, ¿no? Que es tan importante. Entonces, un poco el cuestionamiento es, bueno, tenemos esta ley, tenemos esta intención, se quiere incentivar a diferentes tipos de actividades económicas, bueno, pero para ello debemos tener unas condiciones iniciales, ¿no? Aaron, una de estas zonas que están mencionadas, hay una en particular que no había sido calificada como zona económica especial y ahora en esta ley entra. Fíjate, bueno, la propia ley te dice que las zonas las determina el Ejecutivo, ¿no? Y en teoría tuve que existir un proyecto detrás de cada una de ellas justificando el por qué se le van a dar características especiales, ¿no? Básicamente la intención es impulsar actividades que no necesariamente están siendo llevadas adelante por el Ejecutivo Nacional en los mejores términos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el área turística, ¿no? Tan importante que es con las características que tiene Venezuela, ¿no? No es para nadie nadie puede olvidar el hecho de que en algún momento de nuestra historia, en estos últimos 20 años, gran cantidad de cadenas hoteleras que hacían vida en el país, pues simplemente comenzaron a alejarse o bueno, pues sus infraestructuras y su estructura fueron entregadas al Ejecutivo, ¿no? Que no necesariamente fueron bien gerenciadas y luego comenzó un proceso de devolución, ¿no? A los que así lo quisieran o de venta. Pero no solamente es el hecho de que tengas la infraestructura, sino también que creas alrededor de ella promoción y una cantidad de elementos que hagan ver al país no solamente atractivo porque tiene unas playas bonitas o una arena bonita o un agua cristalina, sino que tienes elementos de seguridad, pero además de la seguridad tienes comercio, tienes servicios y tienes otros elementos allí. Entonces, por lo menos esta zona, tipo la isla de la Tortuga, Nueva Esparta, si ustedes han tenido oportunidad de ir o están en la isla, bueno, pues de alguna manera uno ve cierto nivel de desolación, ¿no? En algunos espacios que otrora eran muy concurridos, ¿no? Hay muchas cosas que recuperar. Entonces, de por sí, tener una ley que de manera mandatoria te diga, bueno, esta zona va a tener estas características, bueno, eso está bien, pero hace falta entonces toda una cantidad de esfuerzo para revitalizar y transformar eso en algo que se convierta ahora sí en un motor de desarrollo económico. Bueno, tenemos hasta ahora... En el chat, Jorge, disculpa, en el chat vi una pregunta bien interesante del colega Freddy Carrillo, que creo que es importante, a mi juicio, tratar de reflejar qué tipo de diferencia puede haber en lo que menciona este colega. El colega menciona que el punto más sensible para esta zona, entre otras, es la parte fiscal. Y él comenta que es zona franca,
es otra cosa distinta. ¿Qué son realmente estas zonas económicas especiales? Bueno, de hecho, la zona franca que ya existe en el país se subsume dentro de la zona económica especial. Es decir, es un ámbito geográfico incluso más amplio, ¿no? Con mayor cantidad de características e incentivos, que eso es lo que la ley dice, ¿no? Entonces, en Margarita, ¿hay zona franca? Bueno, claro que sí, pero Margarita es una zona económica especial ahora, pues todo lo que es no es parte. Entonces, la zona franca se subsume dentro de la zona económica especial que va a tener otra cantidad de incentivos que no tenía antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante porque es como una muñeca matrushka, ¿no? O sea, que una cosa va dentro de otra. Y aquí hay que comenzar a distinguir cuáles son las diferentes capas de posibilidades que hay para aquellas personas interesadas y aquellos empresarios o industriales, bueno, que estén invitados a formar parte, ¿no? Entonces, eso es importante verlo y hay que ver, bueno, el proyecto cómo está pensado para esa zona también. Okay. Mira, nosotros ahorita hay una encuesta que se lanzó a los que están conectados, 236 que están conectados, sobre la pregunta se basa en que si considera que las zonas económicas especiales pudieran traer bienestar a las zonas creadas, a las 5 zonas creadas. Y bueno, el 67% opina que sí. 67% opina que sí y un 33% se guarda su reserva, dice que no, ¿no? Tú acabas de decirle que aumentan, a diferencia de la zona franca, las zonas económicas especiales tienen otros elementos adicionales de beneficios, ¿no? Pero parece ser que se pudiera decir que están dirigidas específicamente a las zonas turísticas, Aarón. Ya voy para allá. Fíjate que no necesariamente, ¿no? Otra vez, pues la ley te comenta pues que hay áreas turísticas, hay área agrícola, hay área industrial, hay área empresarial. O sea, un poco y es aquí cuando uno entra un tanto en confrontación con la idea de la zona económica especial. Verdaderamente la zona económica especial debería ser todo el territorio nacional. O sea, uno se cuestiona y se pregunta, bueno, ¿por qué algunos estados o alguna zona darle características cuando lo puedes hacer en todo el país, ¿no? Y cuando en principio lo puedes hacer con tus industriales y tus empresarios que siguen estando, ¿no? A pesar de la situación compleja que tenemos. Pero lo cierto es que, bueno, hay una determinación, hay una delimitación, hay una escogencia y hay que ver cómo viene esa implementación, o sea, cómo se van a desarrollar. Puede ocurrir que una zona se desarrolle más rápido que otra, puede ocurrir que ninguna se desarrolle. Vamos a ver cuáles son los incentivos, vamos a ver qué tan atractivo es y qué tan atractivo es para los capitales foráneos. ¿Sí? Porque Venezuela históricamente siempre ha sido un lugar importante para la inversión, pero dadas las condiciones actuales globales y las condiciones actuales de Venezuela, sobre todo a partir de esta semana, bueno, pues yo creo que muchas cosas van a comenzar a cambiar, ¿no? Desde el punto de vista de las estimaciones. Okay. Bueno, están haciendo formulaciones de preguntas, José. Ahí tienen. Sí, de hecho hay muchos saludos de parte de la gente, amigos que están dentro del chat, Julio Pérez, que está por allí. Se encuentra también la licenciada y colega Keila Herrera, Dino Luis, a quien le mando un saludo afectuoso desde acá. Mucha gente de Puerto Ordaz, Valencia, todos dentro del escenario de las preguntas y acá de comentarios y saludos, ¿no? Pero hay una pregunta particular acerca de una preocupación y que posiblemente esta persona comenta que no se ha leído la ley y que es posible que sea conveniente aclarar el amigo Fidel Bracho, que cómo queda el sector agrícola y pecuario, Aarón, que según su punto de vista ha sido uno de los sectores más afectados por esta quizá debilidades económicas que hemos tenido en los últimos años. No te entendí la pregunta, José. ¿Cómo queda el sector agrícola y pecuario? ¿Se estará incentivando esta actividad también como parte del objetivo de la ley? ¿Qué puedes comentar al respecto?
Sí, bueno, fíjate, básicamente la idea es el sector agrícola, punto de vista agroindustrial, ¿no? Es uno de los que más ha sido golpeado en Venezuela, y otra vez está la promesa, ¿no? La promesa de recuperar áreas económicas, bueno, de economía primaria, ¿no? De producción, de extracción. Pero el problema con esto es que todavía esto es muy nuevo, ¿no? Esta ley está en manos nuestras a partir de finales del mes de junio, ¿no? De este año. Y todavía no hemos visto como mucha concreción de lo que se plantea en la ley, y habría que ver cuáles son las características específicas de cada una de las zonas, ¿no? Entonces, por los momentos, lo único que se tiene en cada uno de los sectores, sin entrar en detalle de cada una de las zonas, pues es lo que conocemos del estado actual de la economía venezolana, ¿no? Cuando nosotros buscamos datos de, por lo menos, el Producto Interno Bruto por área de actividad económica, la única información disponible que tenemos son que, bueno, la mayoría de los sectores pues presentan variaciones negativas, ¿no? O sea, la pregunta es cómo dentro de cada uno de estos sectores, con estos incentivos y estos elementos, bueno, vamos a revertir esa tendencia. Entonces hace falta una gran inversión de capital, hace falta delimitar correctamente bien cuáles son las condiciones, cómo participa el Estado, cómo participa la empresa. Hay muchas cosas que todavía no quedan claras y no se conocen. Tenemos la ley, sabemos cuáles son las zonas, y hace falta ver la implementación. Apenas esto está a finales de junio con nosotros y estamos apenas a mitad de agosto. Creo que ha pasado muy poco tiempo, y hasta ahora lo que vemos es que esto está preñado de buenas intenciones, ¿no? Pero hay que ver cómo es la articulación. Claro, Aarón, pero fíjate una cosa, una zona económica especial y tratando de incorporar el otro tema que tenemos que abordar el día de hoy, una zona económica especial, y no he logrado controlar la inflación y no he logrado tampoco controlar la tasa de cambio, ¿no? Entonces, pensar en zonas económicas especiales para que haya un bienestar en esa área geográfica, cuando tienes estas variables económicas todas descontroladas que no te permiten pues una planificación adecuada, que no te da estabilidad, que te llena de incertidumbre, mira, es algo cuesta arriba pensar que eso puede tener esas buenas intenciones que tú hablas, ¿verdad? Y que todos consideramos que es una buena intención, pero que falta mucho para poder lograr una correcta aplicación de esas buenas intenciones. Entonces, no sé qué opinión te merece ese comentario. No, bueno, mira, es una realidad y te lo agradezco mucho, ¿no? Porque al final de cuentas es como tratar de graduarse de ingeniero y no has visto cálculo 1 todavía, ¿no? O sea, si tú quieres crear una zona económica especial, bueno, tienes que solventar primero tu situación de tu propia economía, ¿no? Y en los actuales momentos vemos que si bien Venezuela salió técnicamente de la hiperinflación entre diciembre del año pasado y enero de este año, bueno, pareciera que esa proyección de inflación acumulada al mes de julio que dio el Banco Central y el Observatorio Venezolano de Finanzas, uno en 137% y otro en 139%, la aceleración de la liquidez, estamos viendo, la distorsión monetaria que tenemos del día de ayer a hoy, por ejemplo, ese 11% de salto de precio de la divisa de un día para el otro, bueno, nos hablan de que las condiciones en torno se están enrareciendo, y es difícil que de alguna manera tú me hables de una suerte de burbuja paradisíaca maravillosa en un estado donde nada pase de lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, todo lo que le pase al país va a afectar a la zona. Entonces, aquí la pregunta es cómo generar estabilidad primero en el país para que después estas zonas puedan cumplir su cometido. Entonces, por eso que yo les decía hace un ratico, pues yo creo que la zona económica especial tendría que ser todo el territorio, ¿no? Y si vamos a hablar de características e incentivos fiscales y todo esto, no tendría que ser una política económica para todo el país. Aprovechando que comentabas técnicamente Venezuela salida de hiperinflación, hay que recordar en este espacio que es un espacio también de contadores públicos, lo que acaba de mencionar técnicamente Venezuela salida de hiperinflación es bajo la visión del economista. Recuerden que para efectos, Aarón, me corriges, para efectos del economista, el periodo hiperinflacionario se reduce cuando tienes durante un periodo corrígeme, Aarón, 3-4 meses, no recuerdo,
por debajo del 50%, que no tengas índice inflacionario de esa magnitud dentro de tu economía. En cambio, las características y visión que tiene la ciencia contable acerca de este fenómeno es que Venezuela continúa en un estado hiperinflacionario y de esta forma la preparación de información financiera debe estar ajustada por inflación. Un poco la aclaratoria para que nosotros tengamos esto en la conveniencia. Lo cierto es que las dos ciencias, tanto con la económica como la ciencia contable, coinciden en el hecho de un incremento generalizado de precios y que veremos a raíz de este embate de la semana pasada y lo que va a haber transcurrido, lo que ha transcurrido esta semana, cómo se verá reflejado hacia el futuro. Hay algunas preguntas, Aarón. Estoy rescatando una en específico acerca de qué incentivo, cuáles serían los beneficios, la realiza el colega Edgar Mendoza, que cuáles serían los beneficios sociales e incentivos para los habitantes de esta zona, de estas zonas económicas especiales, tomando en cuenta lo que acaba de referenciar nuestro presidente Luis Veloz, tomando en cuenta que, ojo, siempre manda lo macroeconómico, tú lo sabes mejor que yo, y cómo lo macro lo vas a divorciar de lo micro, hablando ya en el impacto de lo que pretende incentivar. Adelante. Bueno, en principio, bueno, como tú bien comentabas, José, te agradezco el inciso, ¿no? Bueno, técnicamente, cuando ya una economía tiene menos de un 50% de inflación mensual, pues ya se habla que ha comenzado a salir, ¿no? Y en 3 años, si deja de acumular 100% de inflación, técnicamente se dice que ha salido, ¿no? Venezuela sigue siendo un país con alto nivel de inflación, solamente está detrás del Líbano y de Sudán. O sea, pero estamos ahí en el top 10, ¿no? De los países con altos niveles de precios. En estos días Banco Mundial hablaba de la inflación alimentaria. Venezuela es uno de los países cuyos alimentos, su precio crece a gran velocidad, ¿no? Esto es una realidad. Mira, con respecto a los incentivos a nivel social, principalmente empleo. ¿Ok? Pensemos que una cadena hotelera se va a Nueva Esparta o se va a La Tortuga y entonces, bueno, pues ahí hace falta manos y personas que quieran trabajar y echar hacia adelante el sector, ¿no? Entonces, bueno, principalmente empleo, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué características va a tener ese empleo? ¿Cuál va a ser el régimen laboral? Porque entonces hay un tema de que se están creando, o sea, lo que ocurra dentro de la zona no puede ir en contra de la norma que ya se establece a nivel económico, político y social. Eso es muy importante verlo allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características va a tener? En principio, empleo. ¿Qué tipo de empleo va a ser? ¿Qué tipo de salario va a tener? Si de alguna manera esta zona se va a convertir en una suerte de burbuja intocable de todo lo que está pasando alrededor, cosa que sabemos que es falso porque todo lo que le pase al país le va a pasar a la zona. Más allá de un incentivo fiscal, de que de repente no pagues una alícuota superior o igual a la que se está pagando a nivel de impuestos, tasas de contribuciones, bueno, tiene que haber algo más. O sea, hay que ver entonces qué elementos. Entonces, es importante entender que todavía eso está en construcción, ¿no? Y que más allá de tener el texto legal, estas 18 páginas, hay que ver cómo cada proyecto en cada una de las zonas, para cada área, se va a comenzar a desarrollar. Eso es importante verlo ahí. Aaron, una pregunta, ¿cómo afecta la situación mundial con este tema porque me imagino cuando el Ejecutivo ideó estas 5 zonas, no estaba pensando en el escenario mundial que tenemos ahorita, donde la inflación ya no se está hablando a nivel solamente de algunos países, sino que está tocando varios países. Y países que tradicionalmente no tenían inflación desde hace un rato, ¿no? Entonces, todo ese contexto influye ahora tanto para el incentivo de las zonas como para lo que estamos viendo hoy en día sobre la inflación. Claro, claro. Y fíjate tú, evidentemente nadie pensaba en el COVID hace 2 años y nadie pensaba que el 24 de febrero de este año Rusia iba a invadir Ucrania, ¿no? Y muchas personas dijeron, bueno, eso está pasando muy lejos, eso no me afecta. Y resulta que pocos meses después o pocas semanas después nos dimos cuenta que afectó al mercado energético global, que hay un tema migratorio complejo de ucranianos en el planeta, que bueno, pues se han pasado una gran cantidad de cosas producto de un evento bélico, ¿no? Y
esto ha afectado los mercados de energía, por ejemplo, ¿no? Cosa que de manera coyuntural, bueno, pues afectó positivamente a Venezuela. Cuando nosotros vemos la gráfica de precios del petróleo venezolano, no la canasta OPEP, sino el precio venezolano de nuestro tipo petróleo Merey, por ejemplo, vemos que desde el mes de febrero en adelante los precios comienzan a subir a gran velocidad, ¿no? Llegando al mes de junio, por ejemplo, un barril a $92.25, ¿no? Ya en el mes de julio el precio bajó, ¿no? 82,47, por ejemplo. Y de alguna manera vemos el efecto de esta conflagración a nivel de la energía. En términos de inflación, las tomas de decisión de entes multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las recomendaciones a los bancos centrales de liberar grandes cantidades de dinero para estimular el consumo y la demanda, bueno, están pasando su factura ahorita, ¿no? Estamos viendo que muchos países son incapaces de absorber el exceso de liquidez que hay, y por eso la gran mayoría de las naciones tienen una inflación que va más allá de lo que generalmente siempre habían controlado. Entonces no es la inflación anual de 0,5%, sino la inflación mensual de 0,8%, que uno lo dice en Venezuela y no, tranquilo, no pasa nada, pero en un país donde se hacen las cosas bien, bueno, y es un problema. Entonces estamos viendo que todos los países, digamos, se están recalentando por el exceso de liquidez. Monedas históricas como el dólar y el euro, que para conseguir un euro históricamente tú necesitabas $1.81, ¿no? Resulta que la paridad se llegó a la paridad 1 a 1, ¿no? O inclusive llegó a estar el dólar por algunas horas o algunos días mucho más costoso que el euro. Eso te habla de la situación económica de la zona euro y cómo todo esto está dañando el precio de las monedas. Y evidentemente todo eso afecta a la economía venezolana. Y en este contexto uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo de alguna manera vamos a garantizar tantas cosas que dice el texto legal cuando el entorno económico global está enrarecido, ¿no? Y cuando de alguna manera en Venezuela estamos comenzando a ver una reversión de una tendencia que muchos entes multilaterales comenzaron a decir a comienzos de año y después en el primer trimestre que Venezuela iba a ser uno de los países que más crecimiento iba a reportar. Pero bueno, a partir de lo que ya está ocurriendo esta semana, yo creo que esas previsiones tienen que revisarse porque a la velocidad que va la liquidez y a la velocidad que va el tipo de cambio, bueno, pues no hay salario que aguante un alza de precios como la que posiblemente comencemos a ver. Aarón, te pregunto, en función de lo que estás conversando, ¿no? Tenemos entonces unos meses que de alguna u otra manera el Banco Central le había puesto una camisa de fuerza a ese dólar, ¿no? Había estado en un proceso de equilibrio con un Banco Central inyectando pues, divisas a la banca, ¿no? Al sistema financiero. Ahora resulta que en cuestión de horas esto explota. Esto pasa a un dólar de 6 a 9, incluso de 5.60 a 7 si vamos a estar hablando del dólar oficial, ¿no? Pero lo cierto es que eso fue en cuestión de horas y varios de los entendidos resumen el problema al pago de lo que fue ese bono vacacional de los empleados públicos, ¿no? Que también tuvieron que fajarse a discutir y a defender ese derecho, ¿no? A todas estas, se puede resumir que la causa de todo esto es ese pago o cuáles variables entran en juego en este momento. Bueno, no es el pago de la bonificación a los profesores, ¿no? Es un fenómeno multicausal, hay muchas cosas que ver ahí, ¿no? Desde, bueno, la situación venezolana comienza a empeorar a partir del cuarto trimestre de 2014, ¿no? Y ahí comenzamos a ver que el Producto Interno Bruto se hace negativo y comienza a caer a gran velocidad. Nada de lo que hacía el Ejecutivo Nacional paraba la caída de la producción en Venezuela, y de 2013 hasta este año más o menos se había perdido el 80% de la capacidad productiva del país, ¿no? Que es bastante grave. En el 2019 el Ejecutivo Nacional entendió que una de las formas para poder aligerar ese peso sobre la moneda era permitir algo que ya estaba ocurriendo, que era el uso de divisas, ¿no? Y cuando comenzamos a tener esa economía multimoneda, donde no solamente es dolarización de facto, sino que si usted se va a Occidente es el peso colombiano el que se usa.
Y si se va al sur de Venezuela es el oro en pepitas o real brasilero, que el que se use. Si usted está en el centro es euro y es dólar. Si usted se va a las costas y a nuestras islas, por la cercanía con las islas de los Países Bajos, será euro también. Y en todo eso hay criptomonedas en ese contexto, ¿no? Entonces esta gran distorsión tiene que ver con un fenómeno mayor, un problema mayor que el Banco Central decidió atacar haciendo lo que se conoce como intervenciones cambiarias, ¿no? Desde agosto del año pasado, el Banco Central tomó la decisión, muy costosa por cierto, de semanalmente inyectar y colocar divisas en el mercado a través del sistema financiero para que a través de la banca pues se pudiese cubrir y saciar esa demanda de divisas. El tema es que la demanda de divisas no ha cesado, ¿no? Y el sistema financiero y los agentes económicos quieren más dólares que bolívares. Y esta estrategia es muy costosa porque por lo menos en lo que va de año, de enero de este año hasta esta fecha, hasta el mes de agosto, el Banco Central ha colocado alrededor de 1.700 millones de dólares para contener el alza del precio del dólar, ¿no? ¿Y por qué es costoso? Bueno, porque se está tomando de este flujo de efectivo la principal actividad que define a Venezuela, que es la actividad petrolera. Un poco lo que estábamos conversando hace un rato, los niveles de producción nuestros no son los mismos del año 2013, 2012. Recordamos aquella fecha, 2010, 2009, ¿no? 3.4 millones de barriles día. Llegamos a estar en 500.000 barriles día, llegamos a 700.000 barriles día y ahora estamos otra vez en 600.000 barriles día. Entonces, una producción que declina más un precio que baja, en los actuales momentos, bueno, tienes menor cantidad de ingresos. Esa menor cantidad de ingresos que es el flujo de caja, de ahí se estaba sacando para seguir insuflando esta política de intervención cambiaria. Al tener menor cantidad de dinero y no colocar los mismos 100 millones de dólares semanales, colocas 90, después colocas 70, después colocas 50. Bueno, el mercado resiente la menor cantidad de divisas y como lo que realmente estás buscando es divisa y no bolívares, bueno, comenzamos a ver esa reversión en el precio. De agosto del año pasado hasta julio de este año, hasta junio, perdón, de este año, se había logrado ese sistema de bandas entre 4 o 5 bolívares, después el techo fue 6 bolívares, ahora el techo es 7, ahora pasó a 8, ahora pasó a 9, ¿no? En el no oficial. Y eso lo que nos dice es que no hay una apetencia necesariamente por bolívares, sino más bien por divisa, porque no hay confianza en la política económica, no hay confianza en lo que se está haciendo por parte del Banco Central, no hay linealidad a nivel de la política macroeconómica, ¿no? Esto hay que sumarlo con un aumento de la liquidez, que cuando nosotros vemos las estadísticas del Banco Central, desde octubre del año pasado, por ejemplo, lo que vemos es un aumento de la masa monetaria, una cantidad de bolívares que han comenzado a salir al mercado para poder cubrir sueldos y salarios, ¿no? El reciente pago de esta bonificación a los profesores llegó a un momento muy particular, porque entonces tienes un menor flujo de caja para seguir insuflando la política de intervención cambiaria. Además caen los precios del petróleo, por otro lado, y bueno, pues tú tomas la decisión de insuflarle más dinero al mercado interno, y bueno, pues si una persona es docente y tiene una cantidad de gastos en su casa, bueno, en el corto plazo toma las decisiones de lo que quiere cubrir y el excedente que le queda, en la lógica venezolana, se va a comprar divisas, ¿no? Entonces automáticamente parte de ese dinero también tiene un efecto sobre a una mayor demanda de divisas, ¿no? Entonces hay una cantidad de causas y elementos que se juntaron todos y estamos viendo esa gran aceleración que independientemente que el Banco Central el día de hoy, ayer, colocó 200 millones de dólares en el sistema, no vemos necesariamente un cambio, porque hay que reconocer algo. Si el BCB no hubiese intervenido en el mercado cambiario el año pasado, en el mes de agosto, el precio del dólar hoy sería, no sé, 30 bolívares por dólar, algo así, ¿no? Entonces, la estructura y la política que asumió durante estos meses ha sido correcta porque lo logró mantener, pero ya la política se está agotando, porque no es algo que puedas hacer nada más eso. O sea, el corregir un tema monetario y cambiario no solamente es con política monetaria y cambiaria, tienes que conectar con política fiscal y tienes que conectar con política comercial, y eso todavía no lo estamos viendo. Hablando de la política fiscal, hay una pregunta, Aarón, hay varias preguntas muy interesantes dentro del chat. El colega Miguel García, voy a tratar de recolectarte 3 preguntas que vi interesantes. El colega Miguel García comenta tu opinión acerca de la reforma tributaria y la manera cómo impactaría estas zonas económicas desde el ámbito económico, sí, sin duda, Aarón. El enfoque para la respuesta. Y una pregunta que me parece bien interesante,
aprovechando que se mencionó y que posiblemente es importante aclararla al colega, el hecho de el colega Freddy Carrillo insiste en el tema de, disculpa, Aarón, dices que Venezuela ha salido de hiperinflación, pero ¿cómo se explica que el dólar ronda los 10 bolívares por cada cantidad de dólar y el BCB necesita inyectar 200 millones de dólares? El colega alega que no entender cómo Venezuela ha salido de hiperinflación, más allá de que hace un ratico aclaraste la diferencia entre lo que consideran los economistas como hiperinflación y lo que considera un contador público como hiperinflación. Sería bueno que de manera corta le insista en la explicación. Y volviendo al tema del dólar, Aarón, quería hacer un comentario breve. Hace un año la sorpresa que teníamos era que el dólar esperábamos que subiera y pasó todo lo contrario. Y en la medida en que pasaron los meses, se creó una expectativa de cierta estabilidad a nivel del diferencial cambiario. Hoy, un año después, esa sensación de estabilidad se revierte a una de inestabilidad. ¿Te parece que hubiese quizás de repente un propósito, un objetivo que quizás se planteó el Ejecutivo Nacional de trabajar por un año cuál era la tendencia económica y ver la respuesta de los distintos factores que estaban allí planteados y posiblemente después de un año decide revertir ese plan? No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Tomando en cuenta las dos preguntas anteriores, Aaron. Si fuese así, José, lo que estás diciendo sería terrible la persona que está haciendo la planificación económica, ¿no? Porque estaría jugando al ensayo y al error. Bueno, vamos a ver cómo nos ven un año y si no funciona, cambiamos. Eso no se puede hacer así. Tú debes tener un plan nacional, tienes objetivos, tienes estrategias, tienes una cantidad de elementos que seguir y debería existir una coordinación macroeconómica, ¿no? Que es un principio constitucional. Lastimosamente en nuestro país hemos visto que con el paso del tiempo hay tomas de decisión que se hacen de manera aislada a nivel de política cambiaria, a nivel de política monetaria, a nivel de política fiscal, a nivel de política comercial. Parecieran estar divorciadas entre ellas. O sea, una inclusive de alguna manera no potencia a la otra, ¿no? Cuando más bien todas tendrían que trabajar al unísono, por eso el tema de la armonización. Pero se sabe que hay un equipo de asesores que están en este momento tratando pues, de orientar la orientación o está tratando de llevar pues, la situación de las tomas de decisión en Venezuela. De allí es que hemos visto una cantidad de cambio en los últimos meses porque es una forma distinta de pensar. Sin embargo, para conectar con las preguntas que me hicieras, primero yo no soy tributarista ni experto en el área, ¿no? O sea, a nivel de la política fiscal yo lo veo desde el punto de vista de ingreso, gasto y deuda, ¿no? Y en términos de lo que hasta ahora se está haciendo, ¿verdad? Estamos viendo por lo menos el Ejecutivo se está volteando al mercado interno con impuestos, tasas y contribuciones para tratar de buscar dinero en el mercado interno y poder seguir financiando gastos, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de reformas que se están proponiendo. Esas reformas hay que ver cuál puede ser su impacto. Fíjense ustedes lo que pasó con la reforma parcial al impuesto a las grandes transacciones financieras. Los gremios empresariales nos llegaron a decir que entre 15 y 18% se encarece el precio final de un bien, o sea, casi un quinto del valor. Entonces, lejos de ser algo que generaran un tipo de beneficio, más bien se revierte sobre el consumidor final, ¿no? Amén del tema de la alícuota del 3% para operaciones en moneda extranjera y en criptoactivos distintos al petro, que dicho sea de paso, no desincentivaron el uso de la moneda extranjera en el país, ¿no? Porque al final de cuentas se sigue utilizando. O sea, uno sale a comprar a cualquier lugar, uno está en el centro de Caracas, de repente te montas en el metro, te montas en un transporte público y tú ves en las manos de quienes están cobrando billetes de denominaciones interesantes de otros países, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no necesariamente se ha desincentivado. Lo otro de salir técnicamente de la hiperinflación, bueno, a quien hizo la pregunta no hay que descontextualizar el tiempo histórico. ¿Sí? Una cosa fue la situación de precios y del índice de precios que calculó Banco Central y el Observatorio Venezolano de Finanzas hasta diciembre del año pasado, donde sí se sintió el efecto de la toma de decisión de la intervención cambiaria. Recordemos que la inflación en Venezuela tiene un alto componente de tipo de cambio y al lograr eso que tú bien comentabas ahorita, José, de establecer como una banda sobre la cual veíamos estabilidad de precios de una divisa,
muchas personas decían, bueno, pero qué raro que no está subiendo, ¿no? Y seguían pasando los meses y no subía, ¿no? Y esa estabilidad que se logró establecer, que se está perdiendo ahorita, fue lo que permitió cierto nivel de equilibrio, ¿no? Para las personas, para las empresas. O sea, volvimos a planificar financieramente, volvimos a ser estrategas desde el punto de vista contable y financiero, ¿no? Cosa que no podíamos hacer porque no teníamos esa estabilidad. Y lo cierto es que cuando hablamos de salir técnicamente, tiene que ver a enero de este año y los meses que han transcurrido hasta el mes de junio, ¿verdad? Sentimos cierto nivel de estabilidad. Ya de junio, finales de junio en adelante, comenzamos a ver esta distorsión que tiene que ver con el agotamiento de la política de intervención, con la escasez en el flujo de efectivo para seguir insuflando divisas al mercado, bueno, y con toda esta coincidencia de múltiples factores que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, Venezuela sigue siendo un país altamente inflacionario. Y una pregunta que no han hecho, ¿podemos volver a la senda de la hiperinflación? Claro que sí, y muy rápido. Escuchándote detenidamente, de verdad que todo esto pareciera que estuviéramos jugando y estuviéramos en un ciclo constante que se repite y se repite por no tomar o hacer los ajustes necesarios cuando deben hacerse. No sé si José o Jorge tienen algo en el chat adicional que podamos, porque si no tienen, podemos entonces entrar a esa pregunta final por la noche de hoy nada más, de decirle a Aarón, con esta inestabilidad nuevamente del tipo de cambio y bueno, todas estas decisiones que hay que tomar, ¿cuál sería la recomendación como economista a esa comunidad de negocios que está ahí tratando de surfear la ola de la incertidumbre que tiene en este instante y que al final esa incertidumbre hace que el ciudadano común sea el más afectado? Entonces, no sé, Aaron, dime qué recomendaciones le darías. Bueno, fíjate, en principio, lo primero que habría que decir es que todos queremos que la situación se corrija, ¿no? Todos queremos tener estabilidad de precios, todos queremos saber un tipo de cambio que no se mueve tanto, todos queremos que la inflación que siempre va a existir porque nunca se corrige sea una inflación de un dígito, todos queremos que la pobreza disminuya, que el desempleo disminuya, pero hay tomas de decisión que no tenemos ninguno de nosotros que estamos aquí en esta sala el día de hoy en nuestras manos, ¿no? O sea, es un conjunto de resultados de unas tomas de decisiones de políticas de alto gobierno. Entonces, lo cierto es que mientras este vendaval está ocurriendo, lo primero que nosotros teníamos que considerar es el hecho de la afectación que va a tener esto sobre el salario de las personas, ¿sí? Tomando en consideración el hecho de que, bueno, pues hay un salario mínimo, pocas personas ganan ese salario mínimo, siempre hay unos complementos, unas bonificaciones, pero lo cierto es que cuando tú llevas ese monto en bolívares, lo llevas a dólares por el tipo de cambio oficial, por ejemplo, bueno, pues estás en el orden de los 15, 20 dólares, ¿no? Que al mes, tomando en consideración el precio de la canasta básica, que pudiese estar entre 400, 450 dólares, tomando en consideración las características de cada familia, sabemos que nunca va a ser suficiente. Entonces tenemos un primer reto allí, que es la insuficiencia del salario. Y la insuficiencia del salario por tipo de cambio y por la propia inflación, ¿no? Como bien decía José, hay un tema de expectativas, ¿no? O sea, las personas no confían en buena parte de lo que se está haciendo y por eso el que fija precio se adelanta. De hecho, es normal, tú vas a un lugar y vas a comprar algo y te ponen precio del tipo de cambio del Banco Central del lunes. Y es viernes y te están cobrando precio del lunes. O sea, pero ya va, hermano, si el precio de hoy es este. No, porque ya tenemos el del lunes. Entonces, hay un tema de expectativa, hay un tema también de especulación que medra sobre el poder de compra de las personas. Entonces, el primer reto que tenemos ahí es tratar de rendir ese dinero, sea en bolívares o sea en divisas. Si tiene divisas, bueno, hay que cuidar esas divisas, sea persona natural o persona jurídica. Pasamos de una relación de un 80-20 de dólares a bolívares a una situación que se revirtió, ¿no? O sea, de 80-20, pero bolívares dólares, ¿no? Todo a partir del IGTF, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad,
La mejor recomendación es, bueno, tratar en lo posible de resguardar y proteger las divisas que tenemos, bien sea si las recibimos como parte de nuestros ingresos, bien sea que las recibimos como parte de nuestras rentas por actividades adicionales, las recibimos, bueno, como pago de proveedores, gerenciar correctamente bien el uso de los bolívares, tratar en lo posible de adquirir servicios, bienes que por sus características sean duraderos en el tiempo, que quizás podamos tener grandes cantidades de eso sin que se dañen con nosotros, un poco para anticiparse quizás a una situación de subida de precios. Vemos la situación de incertidumbre, como tú bien decías, Luis, al inicio, que es tan negativo. El que fija precio recoge su producto y cierra su Santa María y al día siguiente, bueno, precio nuevo, ¿no? Y efectivamente, bueno, lo que siente el venezolano y la empresa es que compra menos. Y compra menos bienes y servicios y tiene que pagar más en gasto. Entonces, lógicamente se va a voltear a nivel de lo que hace y va a exigir más por el trabajo que hace también, ¿no? Porque el de arriba también le está cobrando más. Entonces, es un círculo vicioso que no se rompe, al menos que no exista una orientación de política económica que te diga, bueno, hasta aquí, ¿no? Que es un poco lo que decía José. En agosto del año pasado, nosotros decíamos, bueno, ya va, pero esto está entre 4 y 5 bolívares, y no pasaba de 5 bolívares, 5.02, 5.8, 5, 4.96. Bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, hay que tratar de lograr otra vez una situación como esa. Por eso se logra. Ya vemos que hay un agotamiento de la intervención cambiaria. No necesariamente el Banco Central tiene la cantidad de dólares como para poder hacer eso. Entonces, bueno, nos toca a nosotros ver cómo podemos nosotros planificar financieramente, a nivel estratégico. Y la mejor recomendación es, bueno, resguardar divisas, sin tratar en lo posible. La tendencia de precios durante estos días que quedan de esta semana va a ser hacia el alza. Hay que ver cuál va a ser la estrategia del Banco Central para el día lunes. Pero bueno, este fin de semana, bueno, no es un tema de apertrecharse en casa con productos, pero bueno, tratar en lo posible de conseguir aquellas cosas que son básicas e indispensables, porque sabemos que la tendencia de precio va a ser creciente. Si usted tiene niño pequeño, niño en el colegio, guarde para el ¿cómo se llama? La mensualidad del muchacho en la universidad, porque muchos elementos que están afectados por tipo de cambio van a comenzar a crecer. Y bueno, pues evidentemente invertir en las cosas que tenemos, ¿no? Que eso de alguna manera nos va a dar mejores resultados. Sí, interesante. José, Jorge, ¿alguna otra aportación allí en el chat? Bueno, en el chat hay varios comentarios acerca, más que todo preocupados por realmente el incentivo que pueda traer el hecho de la existencia de estas zonas económicas especiales, pero también algunos comentarios acerca de si efectivamente puede ser una buena estrategia el estar creando zonas económicas especiales en un escenario tan complejo como este. La verdad es un poco de más que todo hay mucha sensibilidad en algunos comentarios dentro del chat. Inevitable, José. Inevitable, pero lo que inevitable porque la situación... Adelante, Jorge. No, a lo que acaba de decir Aaron, ¿no? Sobre todo, si esto que está ocurriendo es un punto donde hay que esperar estabilidad o se espera de que esto siga en una curva ascendente, ¿no? Que quizás esa es la incertidumbre que hay, porque uno pudiera pensar de que de repente esto es un brinco con el tema inflacionario. Entonces, es incertidumbre, creo, lo que más se está dando en este instante, ¿no? Bueno, las recomendaciones que dio Aarón desde el ámbito que nos atiende desde el punto de vista de nuestra profesión, volver a revisar la importancia de los estados financieros. Los estados financieros no pueden ser dejados como la novia invitada que puede llegar de última a la fiesta. Debe ser el primero. Y cuando me refiero no solamente a estado financiero, información financiera que no necesariamente esté estructurada en estado financiero, eso debe estar en la mano. Incluso a nivel estratégico gerencial, que no tiene tanta vinculación con el tema contable, volver a revisar algunas cosas, porque ¿cuál es el error que se observa, Aaron? Tú quizás como economista lo planteas desde el punto de vista teórico y
quizás en el escenario pragmático, operativo de una empresa, ese mensaje no llega porque lo que se ve en lo operativo es lo más inmediato. Lo más inmediato es esa sensación de recuperación y posiblemente dejamos de hacer operativamente cosas como, por ejemplo, en un escenario hiperinflacionario, empresas que llegaron a pagarle a sus empleados semanalmente. Y esa práctica en algunos casos se abandonó. Fíjate tú que tú acabas de comentar algo bien específico cuando a la pregunta de cómo quedan los empleados, que quizás es la cola de esta situación y que posiblemente los coletazos pueden ser bastante fuertes en ese sector cuando estás bajo relación de dependencia. ¿Cómo quedan los empleados? Y, por ejemplo, ya mañana, el lunes 29, 30, ya mañana las empresas deberían estar fomentando, procurar que esos empleados ya mañana cobren su salario, por ejemplo. Prácticas muy comunes para evitar que dentro del escenario los sectores más sensibles de la sociedad se vean afectados, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el lunes, no sabemos si efectivamente el Banco Central va a intervenir o no en el mercado, que es lo que se espera. Posiblemente es lo que se espera, pero no sabemos si vaya a pasar. Estoy invadiendo un poco el área tuya en este sentido, pero es un poco para ir aterrizando, no solamente desde el punto de vista para los que están participando en el chat, de qué va a pasar, sino qué podemos hacer nosotros en nuestro alcance, en nuestro sector. Y es un poco el mensaje de mi parte. Gracias, José. Jorge, si no te escuchamos, tienes el... Disculpa. Ajá. Una colega, creo, Daimar Labrador, dice, ¿cómo optimizar el inventario para protegerse de las variaciones de precios? Bueno, son las recomendaciones que estaba dando Aarón hace un momento, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y aquí la práctica del 2017 tiene que estar a la orden del día, ¿no? Lo interesante es que nosotros ya hemos pasado por esto, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que tenemos una memoria muy cortoplacista, ¿no? 2017 y 2016 fueron años muy particulares, donde muchas prácticas empresariales eficientes comenzaron a aparecer, ¿no? Una de ellas, lo comentaba José, pues, empleados y obreros cobrando todos a la semana. Y bueno, pues eso era para que las personas tuviesen la posibilidad de maximizar ese ingreso cada vez que fuesen al mercado, ¿no? Y tantas otras cosas que se comenzaron a hacer a nivel operativo dentro de la empresa, por ejemplo, tratar de maximizar y sacar máxima eficiencia pues a todo lo que tenemos allí, el tema de la adquisición de materiales de oficina y cuestiones en cantidad, si no son perecederos por un tema de precio, dado el ciclo y la rotación que tiene esto dentro de la empresa. O sea, tantas cosas que comenzamos a hacer en 2017 que yo creo que en definitiva pues tenemos allí herramientas que recordar, más no que inventar. Nosotros ya pasamos por algo similar y en definitiva pues esto es la repetición de una historia que ya nosotros conocemos. El problema es que no sabemos si, bueno, son los mismos protagonistas, quizás el mismo director. La cuestión es saber cuál es el giro que está en la trama, ¿no? de esta nueva historia que se inscribe, porque bueno, en el 2017 no veníamos de una pandemia, ¿no? Y no había una guerra con Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, hay cosas nuevas acá en esta trama que tenemos que ver cómo afectan, pero lo cierto es que ya nosotros sabemos muchas cosas que hacer. Y eso es lo positivo que está detrás de esto. Como bien decía José, hay que sentarse con la contabilidad financiera, hay que sentarse con las herramientas estratégicas, hay que gerenciar, hay que timonear bien esa empresa, hay que sentarse a hablar con los trabajadores, hay que escuchar. Eso es muy importante, no sentirse que esos 5 gerentes se van a sentar y van a pensar por 200 personas, ¿no? Hay que preguntarle a las personas, mira, ¿cómo ves la cosa? ¿Qué sientes tú por unidad? La parte operativa, la parte administrativa. Ahorita la comunicación tiene que ser más fluida que en cualquier otro momento, ¿no? Y lo cierto es que la toma de decisión tiene que ser de consenso en términos de generar el máximo provecho a las personas, ¿no? Para, como bien decían por allí, bueno, ya a esta fecha, como decía Luis, pues ya el
29, 30, bueno, ya deberían haber cobrado. Y ver cómo viene esa semana que viene, porque estamos ya cerrando el mes, ¿no? Se está yendo el mes 8, estamos entrando en el mes 9, nos queda poco del 2022, pero bueno, queda tiempo todavía, ¿no? Así es. Bueno, 9:05 de la noche. El sindicato de hoy me está cobrando en dólares, entonces como subió hay que darle rápido. Fíjate que, bueno, Aarón, de verdad agradecido con tu presencia acá y por toda esa disertación que nos has regalado la noche de hoy. Para nosotros es un honor siempre tenerte acá en el programa, pero quisiéramos darte ese minuto adicional para que te despidas de la gente con alguna reflexión final por la noche de hoy que quieras compartir con todos. Adelante. Bueno, muchas gracias, ¿no? En principio, agradecido por la invitación. La reflexión, bueno, en parte lo que decía ya al final, pues esto es un capítulo de una película que ya conocemos. Hay quizás algunos personajes nuevos, hay cosas que ya sabemos hacer, hay cosas que entendemos cómo nos pueden afectar. La incertidumbre es un tema muy complejo de con conocimiento y con estrategia. Entonces, bueno, hay que estar atentos a lo que haga el Banco Central, hay que tratar de estar 2 pasos adelante en función de las tomas de decisión, hay que ser inteligentes, moverse rápido a nivel de la casa, del hogar, pero a nivel de la empresa también. Hay que tomar decisión con base cierta, tenemos indicadores financieros, presupuestarios, elementos operativos que nos van a ayudar entonces a tomar las mejores decisiones y en función de esa revisión interdiaria, que es la que tenemos que comenzar a hacer. Yo siempre comento que en la empresa, otra vez, la comunicación tiene que ser fundamental. Hay que reunirse lunes, miércoles y viernes, mínimo. Las áreas operativas, el área administrativa, para saber cómo está todo y tomar esas decisiones. No cada 15 días, no cada mes o cada semestre, ¿no? 2 veces al año. No, para nada. Tenemos que reunirnos más y tomar las mejores decisiones. Mucho de esto ya lo vivimos y tenemos herramientas para enfrentarlo. Así es, muchísimas gracias. José, adelante. Bueno, ¿qué más por decir a lo que ya ha planteado Aarón? Mi mensaje de tranquilidad. O sea, debemos tener tranquilidad en una situación que, como bien lo decía Aarón, ya nosotros hemos vivido lo más estable que hemos observado es la inestabilidad de la tasa de cambio, que pareciera ser la única variable que nos interesa. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas por trabajar, tranquilidad, aplomo y en los momentos de tomar decisiones, la firmeza para tomar las decisiones en los momentos adecuados, sin demora y con precisión. Y la precisión, señores, y acá siempre abro el espacio para hacer la publicidad, información financiera a la mano. No se puede dar el lujo de tener retrasos en la información, porque la información financiera es lo que puede más cercano a ayudar, la información de mercado en otras áreas que también pueden estar agregándose. De mi parte, agradecido. Espero estar haciendo la labor de Carlos. Yo soy el más interesado en que Carlos regrese lo más pronto posible. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y el papel espero haberlo desempeñado de la mejor manera. Carlos es el que te va a pagar esas horas, ¿oíste? Oye, sí, valen dólares. Entonces, Jorge, adelante. Tengo el micrófono en silencio. Agradecido a todos los que están conectados con nosotros, más de los 100 y tantos que se conectaron. Sé que el tema económico siempre despierta mucho interés y también pasiones, ¿no? Sobre todo porque toca un área muy sensible de nosotros, que es el área económica, con todo lo que implica, ¿no? Lo que es la certeza, la confianza y el futuro. Pero como bien dijo Aarón, este camino ya lo hemos recorrido
somos buenos estrategas. El contador público venezolano es el que más conoce de lo que debe hacer, y las recomendaciones que dio Aarón las suscribimos todo, ¿no? Reunirse con más frecuencia y tomar las decisiones de acuerdo a la información que mayor cantidad pueda obtener, ¿no? Documentarse bien, informarse bien, para que las tomas de decisiones sean las más asertivas posible. Entonces, de verdad agradecido y feliz noche para todos. Gracias, Jorge. Y claro que sí, si tú eres comunidad de negocio y estás aquí viéndonos, rodéate de excelentes profesionales que existen en el país para que con esa sabiduría podamos surfear toda esta ola nuevamente. Como lo han repetido todos mis compañeros, de verdad que para nosotros es algo ya aprendido. Tenemos que afinar cada una de las directrices que ya hemos aplicado, y si estás allí, si estás con tu empresa, sigue adelante porque este país lo merece. Bueno, de verdad para nosotros un gusto tenerlos todos acá. Les recuerdo rápidamente para este sábado 1 hora con Federación Virtual, donde va a tener un tema bien interesante que lo vamos a publicar en las redes sociales, así que atento a nuestras redes sociales. Y el próximo martes, entonces nos vemos nuevamente a las 8 de la noche con Hablemos de. De nuestra parte, feliz fin de semana y bueno, ya saben. Mucha confianza. Mucha confianza. Que Dios lo bendiga. Amén. Así es. Amén. Fuerte el abrazo. Nos despedimos con la manito. Chao, chao. Chao, Dios los bendiga.